y vamos nosotros a conversar un tema también importante que hemos visto el día de hoy. Nosotros ya tenemos en pantalla al doctor Álvaro Peláez. Él es abogado penalista muy reconocido, catedrático, jurista. Doctor Peláez, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho. Qué placer tenerlo acá en el programa. Buenas noches, Mercedes. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Sí, muy bien. Gracias por invitarme nuevamente a la tribuna y, bueno, poder opinar sobre estos temas de coyuntura, ¿no? Porque este tema que el día de hoy ha salido a la luz, que es el tema del pedido de prisión preventiva de Bruno Pacheco y demás personas vinculadas con el gobierno, ¿no? Eso es lo que queremos preguntarte para que nos entienda la ciudadanía. ¿En qué consiste este pedido de prisión preventiva por 36 meses, tanto para Bruno Pacheco y los sobrinos de Pedro Castillo? ¿Eso quiere decir que están con sus horas contadas? ¿Ya han entrado al programa de recompensas? ¿Nos puedes dar detalles sobre todo? A ver, efectivamente, cuando la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios, como es en este caso, solicita una prisión preventiva por un presunto delito de colusión agravada, tengo entendido, respecto a Bruno Pacheco y las demás personas, los demás investigados, ¿no? Conjuntamente. Y cuando se trata de un tema de esta catadura o de este nivel, y llega al nivel, pues, de una presunta organización criminal, o de la presunción de que existiría una organización criminal, siempre y en todos los casos lo que se solicita es una prisión preventiva de 36 meses, lo que equivale a 3 años. Entonces, ¿por qué se solicita estos 3 años? Porque se trata de investigaciones tan complejas y donde se supone que estas organizaciones criminales están tan estructuradas que pueden ser estructuradas de manera horizontal como vertical, ¿no? Y tienen siempre una persona que es la que tiene un mando, y esto puede ir de manera, como te vuelvo a repetir, vertical como horizontal, e incluso en algunos casos estas organizaciones criminales pueden tener determinadas labores o determinadas situaciones que se le determinan para cada uno de los implicados, ¿no? Y en este caso es de lo que se trataría, más allá de que sí, efectivamente, como tú lo has manifestado, Bruno Pacheco es una persona por la cual ya hay una recompensa y ya está en la lista de los más buscados, ¿no? Más allá de ello, lo que sí es muy importante es saber que ya tiene, independientemente de que estaba entre los más buscados, que ya cuenta con un pedido de prisión preventiva, y que este pedido de prisión preventiva ha sido acogido, ¿no? Ha sido acogido, y por más que entiendo que sus abogados han apelado este fallo, ¿no? Esta resolución judicial de prisión preventiva, esta apelación es sin efecto suspensivo. Quiere decir que él sigue con esta calidad de ubicación y captura, en tanto pues pueda proceder, que lo dudo mucho, pueda proceder un tipo de cambio, ¿no? De cesación de esta prisión preventiva, que es lo que se solicita, ¿no? Por alguna prueba o alguna dificultad en la Fiscalía al haberla solicitado, ¿no? Cuando la Fiscalía solicita este tipo de pedidos, básicamente lo hace valiéndose de los principios rectores que son para solicitar una prisión preventiva. Primero es que haya una sospecha fuerte, ¿no? La ley y la jurisprudencia nos determina, el último acuerdo plenario nos determina que tiene que haber un nivel de sospecha bastante fuerte, que ya sea casi el de una sentencia, es decir, el de la certeza, como para a una persona privarla de su libertad. En consecuencia, el fiscal ha debido de valorar
que ya tiene un nivel de sospecha bastante fuerte. Y esto no solamente lo ha visto el fiscal, sino que también lo ha visto el juez. A partir de ello, hay que ver que esta persona tenga graves y fundados elementos que lo vinculen con el presunto delito de colusión agravada, ¿no? Entonces, estos han debido ser expuestos ante el juzgado pertinente, ¿no? Que ha escuchado seguramente tanto la exposición de la Fiscalía como la exposición de los abogados de Bruno Pacheco y de las demás personas allegadas a él. Se tiene que ver el tema de los arraigos, el tema de la posibilidad de que haya un peligro de fuga, de la posibilidad también que haya una obstaculización en la investigación, ¿no? Entonces, todo esto concatenado, ¿no? La prognosis de la pena, la posible pena a aplicar, ¿no? Todo esto concatenado tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, no puede faltar uno de los requisitos, ¿no? A falta de uno ya no se puede dar una prisión preventiva, ¿no? Entonces tienen que ser todos estos requisitos, ¿no? Entonces, de esta manera ya se puede dictar una prisión preventiva como la que se ha dictado. Lo que tendría que hacer la defensa de Bruno Pacheco es desbaratar la teoría del Ministerio Público, lo cual veo bastante difícil por cuanto a lo largo de todo este tiempo lo que se ha visto en Bruno Pacheco pues son situaciones que ameritarían sí que estuviera realmente vinculado a una organización criminal, ¿no? Incluso no solamente él, sino estaríamos hablando de que también estarían vinculados a él personas que son muy cercanas al presidente, ¿no? Entonces, yo, respondiendo a tu pregunta de una manera muy directa, te diría que la situación que tiene en este momento este señor, así como las demás personas a las cuales se le está dictada una prisión preventiva por 36 meses, más allá de que hayan apelado, ¿no? o hayan solicitado la cesación de la pena, seguramente pueden hacer las dos cosas alternativamente, ¿no? Tanto apelarla como solicitar la cesación de la pena. Es una situación bastante compleja, ¿no? Y que ahora los pone no solamente como los más buscados, como unas personas que están en la lista de los más buscados, sino que ya hay un mandato judicial que así lo refrenda, ¿no? Así le da este respaldo, ¿no? Entonces, también te podría decir, pues, respecto a este tema que al parecer... Dime, Doctor Peláez, y que esta prisión, según el juez Chullo, se hace, digamos, es importante precisar, se hace efectiva, este pedido de prisión preventiva, es computada a partir de efectuada la detención, y por eso es que se ordena la búsqueda y la captura. Es decir, no se trata de que de repente ellos evaden la acción de la justicia para que lo entienda la ciudadanía 3 años, y bueno, no pasó, no. ¿A partir de cuándo? Si mañana los capturan, mañana, mes, medio año, etcétera, desde ahí corre este pedido de prisión preventiva y bien le indica las maneras de cómo podrían quizás cambiarse, pero está difícil por la situación. ¿Qué vendría a ser la colusión agravada? ¿No? Incluso hay funcionarios de Provías que también están metidos en esta situación, ¿no? Entonces, desde el inicio, mira, Mercedes, nosotros que estamos metidos en este mundo judicial y que litigamos, pues hemos visto que por cosas mucho menores, a secretarios de juzgados que han encontrado muchas veces con algún dinero por ahí, los han llevado y han ido a cárcel y han sido sentenciados, secretarios, jueces, ¿no? Y ahora estamos hablando de una persona que era el secretario del presidente de la República, ¿no? El secretario del despacho presidencial. Entonces, encontrarlo con tamaña cantidad de dinero y dando una respuesta respecto a la procedencia de este dinero bastante vaga, bastante sosa, ¿no? Llama más que la atención
y ha debido tomar el Ministerio Público el toro por las astas en ese mismo momento, ¿no? Yo no entiendo cómo lo dejaron ir y cómo dejaron que siga inventando historias que la verdad pues son bastante difíciles de creer y de entender, ¿no? Y sin coherencia alguna, ¿no? ¿Quién en su sano juicio lleva $20,000 al trabajo, ¿no? Entonces no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, como bien lo has graficado tú, sí, efectivamente, las prisiones preventivas tienen validez solo desde el momento en el que es la persona, ¿no? Desde el momento que él puede estar escondido de repente meses, años, pero el cómputo de esos 36 meses que equivalen a 3 años solamente serán validados a partir del momento en que fue capturado o que él se entregue, ¿no? Finalmente, que podría ser uno de los escenarios, ¿no? Doctor Peláez, nos preguntan, ¿qué viene a ser la colusión agravada? La colusión agravada. El ciudadano que nos está viendo. Sí, agradezco yo este tipo de preguntas porque muchas veces las personas no desconocen este tipo de situaciones y es importante saber qué es la colusión agravada, ¿no? La colusión es básicamente la concertación de un servidor o funcionario público, ¿no? Que se confabula con un privado para los efectos de ir a favor de él o de terceros, ¿no? Y obtener algún tipo de dádiva, obtener algún tipo de favorecimiento en algún tipo de contrato, obtener algún tipo de favorecimiento en algún tipo de situación de contrato, sobre todo, ¿no? Con el Estado, con la finalidad de ir en desmedro del Estado, ¿no? Entonces, la colusión la cometen los servidores o funcionarios públicos del Estado, pero siempre en concertación con un privado, ¿no? En este caso, las empresas que podrían, en el caso específico de Bruno Pacheco, con las empresas que podrían haber estado queriendo ir a este proyecto de Tarata, del puente Tarata, ¿no? Entonces, querer favorecerlos con el contrato, ¿no? De tal manera que este contrato no sea un contrato del todo abierto, del todo parcial, sino un contrato parcializado, en el cual pues habría la intervención de una persona que está bastante vinculada para poder favorecer a otra persona y también favorecerse a él o incluso favorecer a un tercero, ¿no? La colusión agravada se da de esta manera, ¿no? Cuando hay el favorecimiento de un servidor público en confabulación o en concertación, ¿no? Con un privado, efectos de favorecerlo en algún tipo de contrato con el Estado. Generalmente se da en licitaciones para el Estado. Generalmente se da, sí, es lo más común que se den licitaciones para el Estado, y generalmente te comento que en la práctica este tipo de investigaciones duran mucho porque es muy complicado probar la concertación, ¿no? La concertación es una situación que es bastante compleja de comprobar, ¿no? De comprobar cómo dos personas se concertaron, ¿no? Porque pueden haber muchas situaciones que no impliquen precisamente una concertación, ¿no? Pueden haber situaciones en las que, caramba, se pueden haber reunido, pueden haberse llamado por teléfono, ¿no? Pero eso no necesariamente implica una concertación, ¿no? Entonces es por ello que en delitos como este Ministerio Público se toma muy en serio el tema de los tiempos, porque necesita de mucho tiempo para poder llegar a probar que hay una concertación, ¿no? Entonces, para probar la concertación no es una cuestión que sea muy fácil, ¿no? En este caso, sino estamos hablando de que este proceso, por ejemplo, en esta instancia está en una instancia de investigación preparatoria, ¿no?
¿Qué es la investigación preparatoria? Se preguntarán también algunas personas. La investigación preparatoria es la investigación de la cual el fiscal va a poder determinar cuáles son los cuáles son los delitos que se habrían cometido, ¿no? Que ahorita estamos partiendo del principio de colusión, pero de esta investigación preparatoria pueden salir otra diversidad de delitos e incluso ver cuál es la calidad que ha tenido cada uno de estos personajes que están ahora con una prisión preventiva en este presunto delito, ¿no? Y tratándose más aún de una organización criminal, ¿cuál ha sido la tarea que ha tenido cada uno de ellos a los efectos de poder realizar este acuerdo colusorio e ir en desmedro del Estado, ¿no? Hay más que ir en desmedro del Estado, el bien jurídico que se protege aquí, es la defraudación patrimonial, ¿no? Al Estado se le defrauda patrimonialmente, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de situaciones pueden ir, es más, mira, desde la etapa de ejecución hasta la etapa en la que se llega a cometer a culminar, por ejemplo, la licitación, ¿no? Desde la etapa de ejecución, desde la etapa en la que se pide, pues, hay una invitación a licitación pública y se da la buena pro y todo ello, ¿no? Pero es un delito, como tú bien lo dices, que se da muy seguido en las licitaciones del Estado, ¿no? En las licitaciones del Estado tenemos un sinnúmero de casos de colusión, el movimiento de dinero es muy grande, pues, y las coimas son terribles, en detrimento del Estado, por supuesto. Mercedes, para serte honesto, en este tipo de casos no solamente suceden pues con el Estado, suceden con municipalidades, suceden con las regiones, suceden con todo tipo de estamentos del Estado, ¿no? Entonces, y lo que ocurre generalmente es que cuando hay un buen empresario que quiere participar en una licitación pública y llega a culminar esta licitación pública, muchas veces no le pagan. No le pagan, ¿por qué? Porque no está dentro de este circuito o de ese círculo de los amigos, ¿no? O de los hermanos que se apoyaron para la licitación pública y para obtener la buena pro, ¿no? Yo tengo muchos clientes que me dicen, doctor, caramba, acabamos, ya entregamos el trabajo y tenemos años y no nos pagan, nos dicen que no hay presupuesto, que no hay dinero, ¿no? Entonces, es uno de los motivos por los que muchas veces en estas licitaciones se inflan gastos, ¿no? Se inflan gastos y muchas veces tampoco se paga a las personas, ¿no? Para pagar a los malos funcionarios, para que te puedan poner, pues, en todo caso, en los pagos más rápidos, entre comillas. Todo eso es muy, ¿no? Doctor Álvaro Peláez, como siempre, un gusto. Sí. Que piden una coima para pagar, ¿no? Que dicen, caramba, bueno, te pago, pero bueno, esto queda para mí y esto queda para ti, ¿no? Y las cosas hay que decirlas, bueno, yo creo que Mercedes ya ha llegado el momento en que las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Y hace algunos años teníamos mucho temor de decir, o los abogados, o cuando nos entrevistaban, teníamos mucho temor de decir las cosas, ¿no? Como son, ¿no? Pero ha llegado el momento, creo que en nuestro país las cosas se deben decir tal cual, ¿no? Tal cual suceden porque ya estamos en una situación, considero yo, de desgobierno total, ¿no? De desgobierno total, en la cual pues estamos en el país del vivo y el tonto, ¿no? Entonces hay algunas personas que se aprovechan de su condición, que ni bien obtienen un cargo público, pues quieren obtener algún tipo de beneficio. Entran a delinquir. Exacto. Hay muchas personas que entran a esto, ¿no? Entonces,
hay muchas presunciones, por ejemplo, respecto al actual presidente que tenemos, ¿no? Al señor Castillo. Hay muchas presunciones de los delitos en los que pudiera estar, ¿no? Y justo a colación con la entrevista que tuviste hace un momento, que me ha precedido, déjame decirte que yo, ¿no? Porque todas las personas tienen derecho a tener su opinión, ¿no? Manifestó el invitado anterior que él no veía pues ningún tipo de acto corrupto, no había visto ningún delito en este gobierno. Caramba, pero sí hay la presunción y hay elementos que podrían... Y una fuerte presunción, que es lamentable, ¿no? Doctor Peláez, es lamentable porque en tan poco tiempo que sea un gobierno tan cuestionado, no es que uno quiera que caiga bajo ningún término el presidente Pedro Castillo, pero es que existen tantas presunciones sobre presuntos actos ilícitos que están cada día ensombreciendo más el gobierno, y a pesar de estar todavía en pandemia y tal, y lo dio todas las noches por los 200.000 fallecidos, los 100.000 huérfanos, etcétera, y la crisis económica y todo lo que vemos, pareciera que algunos viven un mundo paralelo y no se dan cuenta pues que entran para servir y no para servirse. En fin, doctor Peláez, como siempre un placer tenerlo acá en el programa. Lo convocamos para una próxima oportunidad para ver estos temas tan importantes, porque en este país, con todo lo que sucede, pues lo que pareciera es que y esperemos que no, pero lo que va a primar son estas prisiones preventivas para muchos funcionarios del Estado. Pero ni modo, hay que portarse bien, hay que saber hacer las cosas y sobre todo pues trabajar por el país y no enriquecerse. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Peláez. Muy buenas noches. Gracias a ti, Mercedes. Muchas gracias por invitarme y dispuesto cuando guste. Gracias, ha sido un placer. Gracias, ha sido el doctor Álvaro Peláez, abogado penalista.